Bueno, pues después de esta excelente charla y puesta en actualización de cómo tenemos algunos de los proyectos aquí en España en producción de hidrógeno, pues vamos a pasar al siguiente ponente. El siguiente es José Manuel de Pablo, él viene de Enagás Renovable. José Manuel es ingeniero químico por la Universidad Complutense, o sea que casi es de la casa, ¿no? Con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de oil and gas. Actualmente es coordinador del área de gestión de activos en Enagás Renovable, donde coordina la puesta en marcha y la operación de plantas de producción de hidrógeno y biometano. Biometano es otro de los portadores y otros de los gases muy importantes a los que se le está dando últimamente digamos una gran relevancia, ¿no? En este contexto de hidrógeno y biometano, pues él ha sido ingeniero de proyecto primero y site manager en el proyecto de Power to Green Hydrogen Mallorca, ¿no? De 2,5 megavatios de hidrógeno verde, en el marco de un proyecto europeo muy importante que ya ha finalizado, ¿verdad?, que es el Green Island. Es un proyecto europeo donde se intentó un poco dar autonomía energética a la isla a través del hidrógeno como vector energético ahí. Pues José Manuel, bienvenido y te dejamos que nos cuentes qué hacéis. Gracias. ¿El micrófono? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por recibirme. La verdad es que me hace especial ilusión porque veo alguna cara conocida aquí de mi época de la Complutense y yo he estado en vuestro sitio. Así que, bueno, para mí es un honor estar hoy aquí y un auténtico lujazo, con lo cual, muchísimas gracias por la invitación. Antes de empezar, me gustaría lanzaros un par de preguntas, por aquello de que estamos en un curso de verano de la Universidad de la Complu. La primera de todas es, si alguien sabe o ha oído hablar, ¿qué es el Corredor Vasco del Hidrógeno? No tenéis ni idea, ¿no? Vale. Bueno, pues hoy vamos a intentar aclararlo un poquito. Y la segunda es, oye, si yo estuviera en vuestra situación, me preguntaría, ¿qué hace un señor de Madrid, sin tener 8 apellidos vascos, de una empresa que no es vasca, hablando del Corredor Vasco del Hidrógeno? Pues esa fue la primera pregunta que yo también me hice. Entonces, os lo voy a contar, pero antes quiero hablaros un poquito de mi libro, contaros de dónde venimos, quién es Enagás Renovable, y también contaros esas diferencias. Ha estado antes mi antigua compañera Elena Hernando aquí hablando, cuáles son las diferencias entre Enagás y Enagás Renovable, porque no somos lo mismo, aunque pueda parecer lo contrario, ¿no? Enagás Renovable es una spin-off, es una sociedad participada de Enagás S.A., ¿vale? Somos dos empresas completamente diferentes y en la que Enagás pues, tiene el 60% de participación de Enagás Renovable y hay un fondo de inversión francés con el 30% y luego tenemos más participaciones tanto de Navantia como de Pontegadea en nuestra empresa. Esto es así porque, bueno, Enagás Renovable no transporta, no es el HTO, sino que Enagás Renovable es una empresa que se dedica a liderar la producción. Somos promotores de hidrógeno verde y no solo hidrógeno verde, sino también, como ha comentado, de biogás y de biometano, ¿vale? Esto nos sitúa dentro del tablero de juego, ¿no?, de los gases renovables como un actor fundamental en el mismo, porque somos líderes y, lo más importante, somos pioneros. Ya se ha ido el compañero de Iberdrola, pero el ser pionero es muy bueno y a la vez, bueno, pues tiene también sus riesgos y se aprende mucho. Y eso nos ha puesto en una posición muy buena para encabezar y entrar a formar parte de lo que, bueno, de todos los proyectos importantes en España y de todos los corredores y hub del hidrógeno, ¿no? Uno de ellos es el Corredor Vasco del Hidrógeno, ¿vale? Yo creo que con esto podemos hacer una breve puesta de situación de dónde venimos, quién es Enagás Renovable, y ahora os voy a contar en qué consiste o qué es el Corredor Vasco del Hidrógeno, ¿vale? Vamos a pasar aquí algunas diapositivas para centrarnos en... Quiero que veáis esta en concreto. Perdón. Bueno, el Corredor Vasco del Hidrógeno principalmente está compuesto por un total de 74 empresas. Aquí podéis ver todas las empresas. Nace en 2021 y tiene como objetivo fundamental abarcar todos los proyectos que se encuentran formando parte de la cadena de valor del hidrógeno. Desde que empezamos a producirlo, el transporte, la distribución, el almacenamiento y luego todos los usos industriales que le podemos dar. La verdad es que, si lo veis así,
resulta apabullante, ¿no? Son muchos proyectos los que están incluidos. Poquito a poco os iré desgranando e iremos viendo qué hitos ha tenido este corredor vasco, pero tenemos que ponernos en situación de contexto, y es que este corredor vasco del hidrógeno nace en 2021 como consecuencia de la amplia necesidad que tiene el País Vasco para la descarbonización de toda su industria. Es bien sabido que el País Vasco, bueno, pues tiene una posición privilegiada en el entorno industrial español, y esto es debido porque históricamente ha concentrado la gran parte de la industria en España, junto con Cataluña, y bueno, esta necesidad, ¿no?, de descarbonizar esta industria, focalizado sobre todo en una de las refinerías más importantes de España, que es la que tiene Petronor en Muskiz, pues ha llevado a la necesidad de crear este corredor vasco del hidrógeno para unar la colaboración de todas las empresas a fin de descarbonizar la industria del País Vasco y aportar, por ende, también, bueno, pues, oye, una descarbonización muy importante, o contribuir a la descarbonización también del conjunto de España. Entonces, en este marco, esta estrategia vasca del hidrógeno lo que pretende es impulsar esa creación del ecosistema en todas las fases del ciclo de vida del hidrógeno, como he dicho: producción, transporte y distribución, usos industriales y almacenamiento. Entonces, el gobierno vasco, a través de ese plan de colaboración con las empresas para crear el corredor del hidrógeno vasco, se ha marcado como objetivos fundamentales. Antes se ha hablado el compañero de Iberdrola, ¿no?, y ha hablado también mi compañera Elena Hernando de Nagas, unos objetivos de gigavatios de aquí a 2030. Como veis, los objetivos de capacidad de electrólisis instalada que se ha marcado la asociación, o en este caso el Corredor Vasco del Hidrógeno, son mucho más pequeños, pero también son mucho más realistas, y ahora veremos por qué. Son 300 megavatios de electrólisis de aquí a 2030, o mejor dicho, desde 2021. Se pretende que el 100% del hidrógeno producido sea de origen renovable o bajo en carbono, y se pretenden producir 2.000 toneladas año, no sé si esto lo habéis hablado ayer, de combustibles fósiles. Los que estáis en la universidad, el ciclo de Fischer-Tropsch, ¿no? Ahora ahondaremos un poquito más en ello, pero va a ser, digamos, el motor para luego poder producir estos combustibles sintéticos y escalar este tipo de procesos, ¿no? También hay algo, el compañero Iberdrola ha hablado también de muchos autobuses. En el País Vasco se está hablando de aquí a 2030 tener una flota de 20 autobuses de hidrógeno. Para que os hagáis una idea, esto no es cosa menor, es decir, cada autobús de hidrógeno aproximadamente nos está costando $500.000 euros, con lo cual, bueno, pues se pretende hacer una inversión de aproximadamente 10 millones de euros para movilidad a nivel de compra de autobuses. Y luego también, oye, ha estado también el compañero de Hyundai esta mañana, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Cómo vamos a poder movernos si no tenemos una infraestructura y una red de hidrolineras o hydrogen refilling stations, ¿no?, sólida y potente? Bueno, pues en el País Vasco, luego veremos los proyectos que hay, las iniciativas, se pretenden tener una red de 10 hidrogeneras de acceso público. Esto es muy importante, ¿no? Entraremos un poquito en detalle, pero conocéis todos a Petronor, me imagino. Es la compañía de petróleos del norte. Ellos son los que están liderando el cambio, ¿no?, en la descarbonización mediante 3 proyectos en los cuales Enagás Renovable está muy presente como ese actor principal, ¿no?, debido a toda la experiencia que tenemos también en ellos. Ahora ahondaremos un poquito, pero aquí lo veis. Hemos dicho que de cara a 2030 se pretende que hayan 300 megas de electrólisis de electrólisis ya a pleno rendimiento, y ahora mismo ya se ha conseguido un primer proyecto, que es el proyecto que está en las instalaciones de Petronor para uso en refinería, de 2,5 megavatios. Luego hablamos, si queréis, de las tecnologías. Esto es tecnología alcalina, ¿vale? Ya está en operación. Estamos trabajando con Petronor desde Enagás Renovable y el Ente Vasco de la Energía, el EVE, que es un organismo gubernamental, para que veáis el apoyo del gobierno en este tipo de proyectos, en la instalación de un electrolizador de 10 megas, en este caso con un suministrador alemán que es Sunfire, no sé si habéis oído hablar de él. Bueno, pues es un suministrador muy importante a nivel europeo, para poder alimentar, para poder generar hidrógeno que alimente a una planta de combustibles sintéticos dentro del puerto de Bilbao, de Ziérbana,
que va a tener fundamentalmente bueno, pues una capacidad de unas 2.000 toneladas de combustible sintético anuales, ¿no? Esto es algo realmente novedoso y que se pretende que el acceso sea pues para el público, ¿no? Y que vosotros, cuando vayáis a las gasolineras, podáis repostar este tipo de combustibles. Y luego está el primo hermano de este proyecto, que ya se está realizando la ingeniería. Está, en este caso, Petronor junto con Aramco, que es la compra, ¿no?, de un electrolizador de 100 megavatios también, pues para aplicaciones sobre todo en refinerías y en industria siderúrgica, ¿no? A ver. Vale. Bueno, vamos a intentar desgranar poco a poco. Tampoco quiero ser muy cansino con los proyectos. Si tenéis cualquier duda, luego lo veremos. Pero, como os he indicado, tenemos 54 proyectos en los que participan 74 empresas en el corredor vasco del hidrógeno. Y, bueno, iremos viendo cada una de las verticales que se llaman en función del uso del hidrógeno, ¿vale? Y os iré contando los principales hitos del mismo, ¿vale? Bueno, actualmente estas son las empresas, ¿vale? Hay una serie de indicadores de infraestructura que son los objetivos que se ha marcado la Asociación Vasca el Corredor del Hidrógeno Vasco, ¿vale? La implantación de las hidrogeneras, los electrolizadores que os he comentado, y luego pues todo el tema relacionado con la infraestructura para poder suministrar el hidrógeno a todos los usuarios finales. El Corredor Vasco del Hidrógeno se divide, como he dicho ya, en 5 verticales. Los han denominado verticales. La vertical de producción, que lidera Enagas Renovable y Petronor, y que esa es la causa, ¿no?, y consecuencia de estar aquí hoy contándoos el Corredor Vasco del Hidrógeno. Tenemos un total de 13 proyectos. Todos están proyectados para estar funcionando y operativos de aquí a 2030. Luego tenemos la vertical del transporte, distribución y almacenamiento, con un total de 12 proyectos, liderada por Nortegas. Como podéis ver, las empresas son empresas de referencia. Luego tenemos también la vertical de industria, con 6 proyectos. La vertical de movilidad, se ha comentado que es necesario poder tener compradores, ¿no?, de ese hidrógeno que se produzca, y sin duda la movilidad es fundamental, ¿no?, de cara a la descarbonización. Y luego tenemos también una vertical transversal que veremos que impulsa el desarrollo de foros, el máster interuniversitario del hidrógeno, que está muy bien, temas de investigación y desarrollo, y es bastante curioso. Entonces, aquí lo fundamental de esto es que somos una asociación, y el objetivo de la asociación, del corredor, es compartir información, es esas lecciones aprendidas que vamos generando, poder ponerlas en común. Y nuestro deber como líderes de la asociación, como líderes de las verticales, no es solamente la de divulgar, sino también la de compartir internamente qué hacemos, cuáles son las lecciones aprendidas, y cómo podemos mejorar para poder seguir adelante y avanzar. También, fijaros, mañana hay en Bilbao una jornada de electrolizadores organizada por nuestra vertical, con lo cual abierta a todo el mundo, es decir, se generan también actividades del ámbito público para aprender, y también para que las empresas se pongan en contacto con fabricantes de electrolizadores, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco los proyectos más importantes, más significativos de cada vertical. Ya os he explicado que en la vertical de producción actualmente estamos desarrollando la implantación de un electrolizador de 10 megavatios en el puerto de Ciervana, en Bilbao, a fin de poder alimentar a una planta de e-fuels en el mismo puerto, ¿no? Posteriormente, Petronor lidera cuatro proyectos. El proyecto más importante es el proyecto de producción de hidrógeno renovable de 100 megas. Como os he dicho, es un primo hermano del de 10 megas, porque se va a comprar al mismo suministrador, y las aplicaciones pues también van a ser muy importantes para la refinería, ¿no?, para lograr descarbonizar. Y luego tenemos pequeñas empresas que también están desarrollando proyectos que son importantes, como High Five, una planta de hidrógeno verde en Vizcaya. Luego podemos ver también Sener, ¿no?, que está realizando un desarrollo tecnológico y una fabricación de electrolizadores de nueva generación, es decir, de tecnología aniónica, con lo cual es realmente novedoso, ¿no? Y la verdad que tiene mucho recorrido. Y si tenéis
ya os digo, cualquier pregunta, cualquier cosa, por no andar demasiado en los proyectos, que me podría tirar aquí 2 horas, luego lo comentamos, ¿vale? También es importante, hay un proyecto muy importante que es el que hace Tecnalia en San Sebastián, en Donosti, que es un proyecto de tecnologías para impulsar la economía del hidrógeno, donde, entre otras cosas, se analiza la pureza del hidrógeno. No sé si se ha comentado anteriormente, pero es fundamental en la producción del hidrógeno controlar esa pureza, y tenemos que tener muy claro que la pureza es muy elevada, sobre todo para temas de movilidad, para cumplir con la ISO correspondiente, etcétera, etcétera, y esa analítica de hidrógeno que hemos aprendido que debemos tener en continuo en nuestras plantas de hidrógeno. Es importante también tener laboratorios que nos puedan dar flexibilidad para obtener esa calidad del hidrógeno. Entonces aquí Tecnalia está haciendo una labor muy, muy importante. Vamos a ver algunos hitos. Bueno, aquí hay algunas pequeñas imágenes, ¿no? Como la primera planta mundial de fabricación de membranas para obtener hidrógeno. Luego tenemos también el proyecto precisamente de Sener y el electrolizador alcalino de 2,5 megas que ha puesto en marcha Petronor en octubre del año pasado. Luego tenemos la vertical de transporte, distribución y almacenamiento que lidera Nortegas y que actualmente están desarrollando 12 proyectos. Aquí tenéis los más importantes para nosotros porque colaboramos mucho con ellos. Uno de los más importantes es el que está haciendo Calvera, que consiste en el diseño y desarrollo de equipos de transporte y suministro de hidrógeno comprimido para vehículos pesados. Al final, este tipo de empresas juega un papel clave en esa distribución del hidrógeno que estamos produciendo en las plantas, ¿no? Y Calvera, por ejemplo, a nosotros en el proyecto Power to Green Hydrogen Mallorca, que luego si queréis también podemos hablar un poco de él, nos ha proporcionado no solamente los tube trailers para poder transportar ese hidrógeno, ¿no?, hacia los usuarios finales, sino también las bahías, es decir, la posibilidad de cargar esos camiones y hacerlo de una manera segura y conforme a la legislación, ¿no? Esto es muy importante. Luego también tenemos el estudio que está haciendo del comportamiento de hidrógeno en redes de distribución Nortegas. Y, oye, toda esa canalización del hidrógeno. También necesitamos que haya una compañía distribuidora que pueda tener esa capacidad para distribuir el hidrógeno que se está generando a través del tubo. Esto es muy importante. En Mallorca, por ejemplo, estamos ya muy cerquita de realizar la primera inyección en el gasoducto de distribución, en este caso de una empresa competencia de Nortegas, que es Redexis, y que eso va a suponer un hito porque en España nunca se ha hecho, ¿no? Y seremos los primeros también. Vamos a ver la siguiente vertical. Bueno, estas son algunas imágenes de los hitos. El hito de la red, ¿no?, del tubo de Nortegas. Al final, ya lo veis, está muy cerquita de la refinería de Muskiz, en Petronor. Luego también, y lo que hemos hablado, ¿no?, el transporte de hidrógeno de alta presión a través de tube trailers de Calvera, ¿no? Esto es un tube trailer, ¿eh? No sé si lo habéis visto antes ya alguna imagen. O sea, un tube trailer es un camión que transporta hidrógeno a alta presión. Entonces, el hidrógeno va compartimentado en balines, ¿vale? Y la planta de producción le da a estos camiones, mediante una inyección en la parte trasera, es como cuando repostas tu coche, es una manguerita que se conecta al camión y el hidrógeno a alta presión que está saliendo de la planta de producción comprimido, se va llenando en los camiones y este camión ya está listo para poder distribuirlo a sus usuarios finales, ¿vale? Vamos con la siguiente vertical. Esta es la vertical de industria. Esta es una vertical que lideran Sarralle y Sener, y en este caso, bueno, pues los proyectos son proyectos más relacionados con la investigación, con el desarrollo, y podemos ver uno de ellos es el que está liderando GHI, GHI es un fabricante de hornos industriales que básicamente que esto también se estará viendo en la universidad, ¿no?, y se ha estudiado con mucho detalle, es, oye, cómo funciona el hidrógeno como combustibles alternativos en los hornos de fusión y tratamiento térmico, ¿no? O sea, digamos que estamos escalando todo lo que ya se ha estudiado a nivel de laboratorio en proyectos de este tipo, y aquí está el Corredor Vasco del Hidrógeno para, oye, aportar y para ofrecer, ¿no?, este tipo de soluciones ya un poquito más a nivel industrial. Lo mismo sucede con el hidrógeno como energía alternativa al gas natural en la siderurgia. O sea, todos sabemos que el poder calorífico del hidrógeno es inferior al poder calorífico del gas natural. Entonces, necesitamos que la infraestructura, primero, esté bien preparada, es decir, que los quemadores de los hornos pues operen bien con hidrógeno o con una mezcla de hidrógeno y gas natural, teniendo en cuenta que vamos a necesitar un mayor volumen
siempre para poder obtener esa misma capacidad calorífica, ¿no?, que nos ofrece el gas natural por sí solo, ¿no? Bueno, pues en este tipo de proyectos está este corredor vasco del hidrógeno, ¿no? Aquí podemos ver algunas de las imágenes, ¿no?, como por ejemplo el H-Acero, que es una empresa que se ha desarrollado para bueno, pues crear tecnologías, ¿no?, para poder usarlos en la fabricación de acero industrial. Aquí tenemos un prototipo de horno de recalentamiento de Sarralle en colaboración otra vez con Tecnalia, ¿no?, y con Nippon Gases para las tecnologías de evolución de hidrógeno. El prototipo del oxicorte, ¿no?, para llevarlo un poquito más también a todas esas aplicaciones que pueda tener el hidrógeno, pues en corte, luego también en temas de soldadura. Es decir, estamos bajando desde la producción hasta los usos más inmediatos y más cotidianos del día a día, ¿no? Vale. Y luego vamos a la vertical de la movilidad. Esta vertical de movilidad está liderada, fijaros, por el Ente Vasco de la Energía, que es una sociedad gubernamental del País Vasco, del Gobierno vasco, y por Repsol. Esto es fundamental porque hay 19 proyectos ahora mismo que están desarrollando oye, ¿cómo vamos a usar ese hidrógeno para poder movernos y para poder hacer mucho más eficiente y descarbonizar toda la industria del transporte? A mí, personalmente, los proyectos que más me impresionan, el primero es este que está haciendo Talgo, ¿vale?, que es el de desarrollo de un tren de cercanías regional. O sea, es decir, imaginaros, no sé si vivís en Madrid o no, pero bueno, aquí, oye, poner un tren de cercanías de hidrógeno, la verdad que supone una auténtica revolución, ¿no? Eso lo está haciendo Talgo, está trabajando y muy probablemente lo veremos circulando ya no solamente por el País Vasco, sino que pronto por el resto de la red de cercanías de España, ¿no? También estamos viendo que son primos hermanos. CAF, la empresa de Aragón, de Zaragoza, está también desarrollando un tren de hidrógeno para el servicio de pasajeros más enfocado a las largas distancias, ¿vale?, que puedan salir, ¿no? O sea, es decir, hay una serie de proyectos muy importantes, también los autobuses, esa flota que se está previendo, ¿no?, para las 3 provincias vascas. Bueno, pues también se está desarrollando por diferentes empresas. Aquí luego os puedo detallar o me mandáis alguna pregunta porque no tengo toda la información de todos los proyectos, pero bueno, pues os lo intento aclarar, ¿vale? Y como siempre, algunas fotos de los hitos más representativos. Aquí vemos los trenes de CAF, el tren de Talgo. También vemos aquí que Irizar, que es una compañía de fabricación de autobuses vasca, pues ha sido galardonada, ¿no?, con el premio Autocar del año en España. También está Solaris, los autobuses que tenemos en Mallorca son Solaris. Solaris es una compañía polaca, pero que bueno, que en este caso ha formado un consorcio con CAF. Aquí vemos algo completamente revolucionario que puede ser de mucha utilidad en el futuro, que es la primera hidrogenera portátil para la movilidad de logística. Es decir, imaginaros que yo quiero llevar el hidrógeno a cualquier parte comprimido para poder repostar y no tengo manera de llevar allí toda la infraestructura, una hidrogenera en condiciones que cuesta mucho construir, es muy cara. Calvera ofrece la posibilidad de, no os preocupéis, yo llevo un compresor portátil, llevo un tube trailer y soy capaz de ofreceros el hidrógeno a demanda. Es realmente un avance tecnológico muy, muy importante, ¿no? Bueno, y luego tenemos esta transversal, esta vertical transversal que lidera el clúster de la energía, que es el propio Corredor Vasco del Hidrógeno, donde bueno, pues se han creado iniciativas muy interesantes para no solamente el aprendizaje, sino también ámbitos de colaboración para la investigación, el desarrollo. Y bueno, es importante conocer el Living Lab, ¿no?, que es un parque tecnológico que se ha creado en Abanto, muy cerquita de la refinería de Petronor. También se ha creado la primera plataforma industrial del hidrógeno muy cerquita, en el Living Lab, al lado. Y luego también, pues bueno, se están ofreciendo a través del aula de conocimiento del hidrógeno en el País Vasco una serie de cursos, charlas, másteres, la propia jornada de electrolizadores que está mañana en Bilbao, bueno, para formación no solamente de la gente de la asociación, sino de todo el mundo, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver, bueno, que está todo muy cerquita. Esto es el EIC, el edificio es el EIC en Bilbao, muy cerquita de la refinería está aquí a la izquierda. Y se han logrado, pues bueno, sobre todo la construcción, ¿no?, del espacio tecnológico y bueno, estas instalaciones, es importante decir que funcionarán con hidrógeno verde. Se han construido
o se van a construir edificios para demostrar el uso del hidrógeno verde en entornos residenciales, sobre todo en el tema de calderas, pilas de combustible, ¿no? Y demás. Y bueno, fundamentalmente es esto, ¿no? Este es el campus de Avanto. Y bueno, aquí os puedo contar actividades transversales que se realizan. Una de ellas es esta de los electrolizadores. Si tenéis interés, luego tenéis mi contacto. Oye, me escribís y yo os puedo poner en contacto también con diferentes iniciativas que se puedan realizar, por si estáis interesados, dentro de la Asociación Vasca del Hidrógeno. Y bueno, son pequeños hitos que vamos consiguiendo entre todos, y uno de los más importantes, yo creo que dentro del aula de conocimiento, es este máster interuniversitario en tecnologías del hidrógeno, ¿no? El compañero Iberdrola no ha comentado mucho ha comentado más que la problemática en el desarrollo de proyectos es el tema de las subvenciones, ¿no? De las ayudas que necesitamos, pero también es muy importante hacer entender a los suministradores de electrolizadores que necesitamos que mejoren. Si ellos mejoran, estoy seguro de que los proyectos van a mejorar, y nosotros tenemos que estar ahí sirviendo como acicate, ¿no? Y detrás de estos suministradores de electrólisis, ¿no? Yo creo que poco más, porque el resto, bueno, me he pasado un poquito de hora, así que nada, simplemente deciros que el Corredor Vasco del Hidrógeno ha recibido, pues bueno, menciones internacionales al mejor corredor del hidrógeno de Europa, y bueno, que seguimos trabajando para el desarrollo del hidrógeno verde como alternativa, bueno, o como actor principal para la descarbonización. Y muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, pues abrimos un poco el foro a preguntas que podáis tener, aprovechando que... Hola, muy interesante la charla. Mira, tengo una pregunta. Todos hablamos de descarbonización, pero hablas también de los e-fuels, de los combustibles sintéticos. ¿No deberíamos hablar de desfosilización? Porque estamos dando una mala prensa a los combustibles sintéticos y realmente necesitamos un hidrógeno bueno para transformar un carbono renovable bueno, incluso carbono capturado o carbono de renovables, ¿no? ¿Qué piensas del tema? Estoy completamente de acuerdo, ¿eh? De hecho, yo creo que lo que necesitamos es más información, ¿no? Hacer llegar toda la publicidad, toda la prensa buena al resto de gente, porque se conoce muy poquito. Si hablamos de Fischer-Tropsch o si hablamos de dónde viene un combustible sintético, es que nadie lo sabe. Entonces, yo creo que primero tenemos que enseñarlo, tenemos que contarlo, transmitirlo, y a partir de ahí estoy seguro de que eso va a cambiar, ¿no? Y por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Bueno, te sitúo, Chimo, que es del Instituto de Tecnología Química, que está desarrollando catalizadores para producir a partir de CO2 e hidrógeno combustibles. Por ahí. Bueno, a lo mejor es un poco específica la pregunta, pero me ha llamado la atención un proyecto en concreto, que era el uso de tecnologías de computación cuántica para la producción de hidrógeno. ¿Cómo funcionaría esto, más o menos? Bueno, pues esto, si quieres, luego me das tu contacto, te lo cuento un poquito más, porque yo no tengo todos los detalles. Al final, los líderes de la vertical, bueno, tenemos nociones básicas de cada proyecto, pero el detalle y demás, luego, si quieres, te lo cuento por un correo y te pongo en contacto con la gente que lo está desarrollando, que seguramente te saquen de todas las dudas. ¿Vale? Gracias. Discúlpame, José, solo por situarte. Normalmente sirven para hacer simulaciones de procesos que te evitan tener que hacer el proceso para saber resultados. Luego van comparando y van adelantando pues cómo diseñar o cómo hacer plantas, equipos o lo que toque antes de que se fabriquen de manera física. Pero por ahí va la computación cuántica generalmente. Más. ¿Le dejo a él y luego digo, Miguel? Vale. O incluso materiales. Puedes llegar a diseñar materiales sabiendo propiedades físico-químicas de los mismos. Materiales que no has preparado, puedes predecir las propiedades que pueden tener. No es que funcione siempre, pero es una de la filosofía. Una cantidad de inversión enorme, ¿no? Paso por ahí, luego te paso. Muchas gracias por la presentación, muy interesante y muy detallado todo. Pero en cuanto al banco de ensayo, no me ha quedado claro, ¿tenéis vuestro propio banco de ensayo o tenéis contratado a alguien que os hace los ensayos? ¿Cómo lo hacéis? ¿Y qué es lo que medís?
En cuanto al banco de ensayos, te refieres a las analíticas del hidrógeno, ¿no? Sí. Bueno, nosotros digamos que lo que pretendemos analizar es el hidrógeno en su totalidad, todos los compuestos que pueden aparecer en él. Date cuenta que en la producción de hidrógeno verde partimos de un agua completamente osmotizada, ¿no? Un agua desmineralizada. Por lo tanto, el principal problema o el principal inconveniente del hidrógeno es saber qué tanto por ciento de humedad va a tener, porque eso puede afectar luego a los usos finales del hidrógeno, como marca la norma ISO, por ejemplo, en el tema de movilidad. Entonces, nosotros tenemos esos centros de bancos de ensayo, ¿no? Donde medimos esta pureza del hidrógeno y bueno, básicamente es eso, tratamos de seguir la norma ISO, ver cuáles son los contaminantes y declarar si el hidrógeno es apto o no es apto, ¿no? Lo subcontratamos, ¿vale? Lo subcontratamos en este caso a empresas que están dentro de la propia asociación, ¿vale? Como puede ser Tecnalia en este caso. Sí, bueno, mira, buenos días, gracias por la presentación. Una duda que, claro, llevamos por 2 días hablando de las expectativas de crecimiento del sector, no crecimiento, y cuando decís que sois realistas, me ha sorprendido que siendo el País Vasco de las zonas donde hay más concentración de industria, vais al 2030 me ha parecido 300 megas, ¿no? O sea, cuando se está hablando de gigavatios a nivel de no sé, la cantidad. Poco, si puedes, el por qué, o sea, o vosotros es una parte, no dejéis de ser un porcentaje de lo que se puede hacer en el País Vasco e independientemente del corredor hay otro tipo de empresas. No sé, me ha sorprendido la cantidad, la veo pequeña respecto a lo que se habla estos días. Bueno, esos son proyectos, gracias, esos son proyectos que están asegurados. Son proyectos que ya se ha tomado decisión de inversión, uno que está en operación, otros que están por venir, pero luego tenemos otra serie de proyectos que bueno, pues todavía están en papel, ¿no? en etapas muy conceptuales, que posiblemente no lleguen a 2030, pero que incrementarán esa producción de hidrógeno, ¿no? Ahora mismo esto es lo que tenemos. Es algo bastante realista si tenemos en cuenta lo que hemos hablado de cómo están las tecnologías a nivel de madurez y es lo que hay. Gracias. Bien, la primera pregunta de la sala anexa. Bueno, una de las componentes principales en el cambio normalmente es pues, cómo percibe la sociedad el avance hacia el cambio. De hecho, he visto que hay muchísimos proyectos y en la mayoría de los proyectos europeos una de las claves de evaluación es el social engagement. Entonces, me gustaría ver cómo afrontáis esta parte de involucrar a la sociedad pues, en vuestras actuaciones y en vuestros proyectos. Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Estos proyectos tienen una componente social muy elevada, en tanto en cuanto, no sé si habéis hablado ya de esto, Miguel, todas las tareas administrativas de los proyectos, pues bueno, salen a información pública, digamos que la gente está muy alerta, ¿no? De lo que estamos haciendo, y luego tenemos uno de los componentes principales es, oye, ¿qué hacemos, por ejemplo, con el agua, ¿no? Con el agua en estos proyectos. Es decir, tratamos de involucrar en la medida de lo posible a todas las administraciones, a todos los componentes de la sociedad civil, de cara a lo que vamos a hacer en nuestros proyectos. Por ejemplo, el tratamiento del agua, como he dicho, o incluso también, bueno, pues cómo podemos integrar, ¿no? En la economía local el desarrollo de estos proyectos. Es decir, el social engagement es fundamental, nos lo están pidiendo también para recibir todas las subvenciones de los proyectos y tenemos que demostrar que podemos cumplir con esos requisitos de social engagement, de taxonomía y también de sostenibilidad, ¿no? Es una pregunta muy interesante porque tener en cuenta que en un tránsito de una energía a otra, el conocimiento del manejo de esa energía ya a nivel de usuario, de calle, de la persona que va directamente a ser recepcionaria, es fundamental, porque sin esas personas, sin ese grupo de gente que consume, por mucho que hagamos proyectos e industria intente hacer un negocio, no va a existir. No es una pregunta baladí, es importante. Y recordaros que este curso está en la línea esa, lo que está intentando es un poco
abrir y ofrecer a la sociedad en todos los aspectos, porque aquí estáis estudiantes, estáis de industria, estáis gente jubilada, estáis cualquiera. Para este curso es accesible a cualquiera que quiera hacerlo, independientemente que esté formado o no formado, pero que tenga interés en tener información y saber qué es lo que está pasando con el hidrógeno, que es un futurible bastante posible y que bueno, que significa un cambio, ¿no? La realidad es que es una pregunta muy interesante y muy en línea, como ha dicho antes José, con los proyectos. Todos los proyectos europeos prácticamente tienen que ir asociados a un estudio social, a un impacto social, a una difusión social, y es importantísimo, ¿no? Miguel, ¿tenemos alguna cuestión más? ¿Tiempo, digo? ¿Cómo vamos? Vale, ¿queréis alguna pregunta más? ¿Queréis alguno? Claro, y grande también. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería preguntarte, porque no sé si es falta de conocimiento, pero ya que estamos para aprender, yo tengo entendido que el proceso Fischer-Tropsch es muy caro y no entiendo muy bien la aplicación de los combustibles sintéticos, si el hidrógeno se puede usar como combustible, o sea, no entiendo muy bien, ¿sabes? Bueno, aquí están los compañeros de la Complu que seguramente me puedan corregir, pero bueno, para el proceso de Fischer-Tropsch al final es una reacción de polimerización, ¿vale? Entonces al final lo que pretende es utilizar el hidrógeno a base de una serie de, pues bueno, de condicionantes, ¿no? de catalizadores para poder producir esa serie de polímeros que unidos pues van a formar esas gasolinas. Es un proceso caro, es así, pero igual que las plantas de producción de hidrógeno también son muy caras, hay que desarrollar plantas piloto para poder probar cómo esa tecnología es escalable. Debemos hacerlo y para eso están empresas tan importantes como Enagás Renovable, como Petronor, para poder ponerlas en marcha y demostrar que no solamente es realizable, sino que también son plantas que pueden operar bien. Una vez tengamos estas plantas operando bien, ya lo sabéis, es la economía de escala. Al final escalaremos, los precios bajarán y tendremos una mayor accesibilidad para este tipo de combustibles, ¿no? Pero desde luego el primer paso es que tenemos que invertir y para ello es súper necesario que empecemos por abajo para luego subir, ¿no? Por completar un poco, es que aquí me coges, es mi tema y me pongo nervioso y demás, ¿no? Mira, nosotros venimos, concretamente yo, del Instituto de Tecnología Química, donde desarrollamos catalizadores y procesos íntimamente ligados a Fischer-Tropsch. El Fischer-Tropsch es CO o CO2, bueno, no sé si sabéis cuál es el gas de síntesis. Gas de síntesis es CO más hidrógeno. Pues eso lo que permite es, como ha dicho bien José, simplemente ir encadenando carbonos, hidrógenos, hasta hacer un hidrocarburo de la longitud que tú quieras. ¿Que quieres gasolina? C7, C5, C6. ¿Que quieres diésel? Subes a C10, 12. ¿Que quieres SAF? Subes. Es decir, tú con Fischer-Tropsch puedes producir toda la gama de combustibles similares a los fósiles, gasolina, diésel, combustible de aviación, SAF, que se le llama ahora si viene de CO2 e hidrógeno y demás. Y además con una particularidad estupenda, que es que súper bien hidrogenado y súper libre de contaminantes tipo azufre, nitrógeno y demás, que el que viene del petróleo lo tiene. Con lo cual, aunque sea caro, estás generando un hidrocarburo súper limpio desde el punto de vista de contaminación y además si viene ese CO hidrógeno de CO2 más hidrógeno, que eso es un reverse, que le llaman reverse water gas if, para generar gas de síntesis, pues tienes un combustible estupendo, que no tienes que cambiar motores de combustión, que necesita hidrógeno y viene de hidrógeno verde, y que te permite, como bien ha dicho José, pues nutrir a esos sectores tan difíciles de que usen hidrógeno puro y duro, como el avión o como el barco. Puedes hacer hidrocarburos, pero puedes hacer alcoholes tipo metanol para también hacer y poner en barco, que parece ser uno de los posibles futuribles, ¿no? Entonces, es un proceso que no es nuevo, se desarrolló en la Primera Guerra Mundial en Alemania cuando estuvieron cercados los alemanes, no podían generar o importar combustibles y que hicieron carbón e hidrógeno, o sea, y agua o oxígeno para hacer una gasificación, gas de síntesis y a partir de ahí todos sus combustibles sin necesidad de importar de fuera. Es un proceso que ya está ajustado, que puede ser caro, pero no tan caro como para que ahora
se reviva y pueda funcionar. Yo creo que son los sudafricanos ahora los reyes del Fischer-Tropsch, creo que serán por ahí. No sé si vamos ya muy tarde. Un pequeño apunte. Para que os hagáis una idea, la planta de producción de e-fuels, ¿no?, de combustibles sintéticos, tiene un coste de inversión aproximadamente de unos 150 millones de euros, produciendo 2.000 toneladas año de combustibles sintéticos, ¿no? Es muy caro, pero, oye, vamos a ir avanzando hacia reducir esos precios, ¿no? Pues de todas maneras es un buen tema para hablar luego en el coloquio también, porque ahí también quería comentar alguna cosa, pero no ahora. Pues José Manuel, muchas gracias.